Yo soy la editora académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, y es una editorial más o menos nueva, tenemos 4 años de estar trabajando y pues atendemos principalmente a la producción de las investigaciones de los profesores universitarios, ya sea de la UNAM o de otras entidades. Buenas tardes. Yo soy Urso Silva López y represento a los de Moreno Eduardo Editores, que nos especializamos en la impresión de los libros de Michoacán y de las gentes de Michoacán y de los pueblos de Michoacán. Es la línea editorial que hemos establecido sobre esto. José Mendoza, alumno aquí de Don Urso Silva, aprendiz de los profesores de Don Urso, gran maestro y amigo, y pues él me enseñó a insistir sobre los temas locales precisos, tratar de que en base a conocer nuestra realidad, nuestras raíces, logremos reconstruir una identidad y un proyecto de futuro, aun cuando sea una utopía, aun cuando sea una metáfora y sin sentido, aun cuando sea un solo garabato que nos dé posibilidades de interpretar y de crear, de reflexionar y de criticar. Bueno, pues yo soy Neftalí Coria y vengo representando una editorial que tenemos 3 años trabajando, tratando de publicar literatura, libros de poesía. Hemos publicado novelas, hemos publicado un autor checo llamado Iván Blatný, con muy pocos títulos todavía, pero con muchas ganas de que también yo quisiera ser discípulo del maestro Russo. Pero tuvo la suerte de ser, ¿no? Por viejo. Y todavía hay tiempo, ¿no? Es decir, voy a ser su alumno. Y me da mucho gusto compartir la mesa con Urso Silva, que yo lo conozco casi desde mi niñez, y con Pepe Mendoza, que hemos transitado ya muchos años siendo amigos, y bueno, con Miguel, que es un muchacho. Ni tanto. Bueno, pues muy contento de estar aquí. El bebé tarántula. Muy bien, pues adelante, Miguel. Muchas gracias. Soy Miguel Ángel García, soy director de Silla Vacía Editorial. Estamos próximos a cumplir un lustro, nuestro primer lustro, y pues también muy emocionado de estar aquí en la mesa con Ceci, con Neftalí, y también quiero decir algo, muy emocionado y muy honrado porque de manera indirecta yo sí soy alumno de Don Urso, porque como Don Urso fue maestro de Pepe y Pepe es mi maestro, soy una especie de retornillo editorial. Entonces, si algún día Don Urso le cuentan malas de mí, haga de cuenta como lo de la canción, yo se lo juro que yo no fui. Pues muy ameno de estar aquí, y decíamos que íbamos a romper un poquito con el formato tradicional de la presentación, y aprovechando que estaba la prensa, sería más factible que pudieran hacer preguntas, el público también, Angélica, que está por allá atrás, también puede hacer preguntas, y mejor en función de eso nosotros podríamos ir contestando, y creo que eso le daría más dinamismo a la mesa, y que pues bueno, también a las personas que nos están escuchando por allá afuera, pues que se puedan dar una idea mientras observan ahí los libros de qué es lo que se está haciendo actualmente en Michoacán. Así que pues bueno, ahora el micrófono es para ustedes. ¿Quién gusta participar? Raúl. ¿De qué manera podrían caracterizar el caso de Don Urso hasta Silla Vacía, la trayectoria que de alguna manera ya tienen en cuanto a influencia sobre un público local, rescate de los valores editoriales propios, que hablan de una ciudad con tradición? Pues vaya, la primera imprenta que se fundó
en Morelia. Fue parte también de una secuela que después siguió Morelos, llevando una imprenta en las Recuas para transmitir la ideología insurgente. Ahora sabemos que los retos van más allá de un impreso, más allá de consolidar una tradición aquí, pues que hablen de esos retos también. Si ven por un lado una industria editorial consolidada de parte de quienes han participado desde hace varios años, y cuál sería esa manera de que la gente, el auditorio, los lectores los conozcan. Bien, pues por allá, donde gusten. Pues sí, si me gustan, si gustan ustedes, puedo empezar porque por edad, no de jerarquía, sino de antigüedad. En cuanto al tema de Don Urso Silva y su trayectoria, por el cual se hizo un reconocimiento en la inauguración, preparamos un texto para recordar y tratar de hilvanar algunos de esos eventos que serán muy largos funeral. Y ciertamente, bueno, se empieza con la tradición muy tardía en Michoacán de las artes gráficas con las imprentas insurgentes, después durante todo el siglo XIX los impresos que tenían que ver con las fuerzas públicas de interés, tanto oficiales como clericales, y bueno, también intelectuales, culturales. En el siglo XIX pues, es sorprendente la actividad de Pingo Torres, que ya se mencionaba hoy, en la presentación del libro de Marco Antonio López. Mariano de Jesús Torres pues, es un bibliógrafo, un hemerógrafo, es un especialista en historia, en investigación integral de la región, y además es periodista y además es impresor, que es encuadernador. Entonces, decíamos en el reconocimiento de la trayectoria de Don Urso de que gracias al Pingo tenemos la noción de dos tipos de editores. Los editores que solamente editan, ¿sí? Y los que son los convencionales, los normales, y los editores anormales, que son los que no solamente meditan, sino también ejecutan la diagramación, la fotografía, la encuadernación, la impresión, etcétera, todos los acabados que tienen que ver con la comunicación gráfica impresa, y que como tales editores excepcionales de Morelia hemos sido afortunados. No solamente en el caso de Pingo Torres, sino también de don Pablo G. Macías, que fue un excelente impresor, que cuidaba sus ediciones meticulosamente, de Raúl Arreola Cortés, que seguimos admirando sus impresos, sino porque lo tenemos aquí vivito e imprimiendo y actuando al maestro Urso Silva López, como editores excepcionales, fuera de serie, que son los que sostienen viva la gran tradición editorial moreliana. Hace muchos años yo escribí un texto que se titula Morelia, papel y tinta. Está dedicado a un uso y lo referendo en todo lo que dije hace muchos años, y lo he enriquecido mucho más ya con la reflexión, la meditación, y viendo la gran sabiduría de Don Urso y lo que le debemos los morelianos para sostener viva nuestra gran tradición. No obstante las revoluciones tecnológicas, mediáticas, digitales, no obstante las desgracias que padecemos por una oficialidad imbécil, retrógrada, corrupta, ¿sí? Por una serie de proyectos empresariales que tienen que ver supuestamente con la educación, ¿sí? Con la desgracia que han hecho los burócratas con la Universidad Michoacana, y que estamos precisamente en un grado de ruptura de una etapa que da para mucho, y que esperemos que ya en esta transición logremos recuperar cuestiones muy importantes. Hay que recordar que las ferias contemporáneas del libro las inició Don Urso también, con Javier Tavera, con Nacho Pérez Martínez, con Porfirio Martínez Peñalosa, con todos aquellos grupos importantísimos
hicimos en los años 60, que a mí me tocó ver algunas de esas ferias excepcionales, ¿sí? Lo vívido, lo atento, lo nutrido, lo diverso, lo riquísimo de esos eventos. Y todavía nos tocó participar hasta los años 70, 80 y principios de los 90 en muchos de esos eventos, siempre recordando la experiencia de don Urso Silva. Y a él pues, le debemos la presencia de muchos de los intervenidos. Respecto de la ley del libro en Michoacán, respecto del significado del trabajo editorial y de la historia de la gran experiencia que nos nutre y nos hace continuar incansablemente insistiendo en este proyecto. Don Urso. Pues yo creo que tiene razón Pepe. Yo creo que personas como tan trabajadoras como Don Urso han sido un ejemplo para nosotros. Sí, hemos de algún modo hemos aprendido indirectamente de su tesón por hacer libros, de su tesón por estar pegado a las ferias de libros, estar como una verdadera abejita trabajando todo el tiempo, porque eso es el mejor ejemplo que yo creo que nos ha dado a todos. Yo quisiera abordar un poquito lo que preguntaba Raúl sobre ante todo este trabajo casi artesanal y con las manos que se llegó a hacer en el mundo editorial y que sigue haciendo. Yo acabo de hacer una edición de una carpeta de un poema de Luis García Montero con unos tipógrafos de Guadalajara que trabajan con tipografía del siglo XIX. Es una delicia verlos trabajar. Pero a propósito de eso, mencionabas algo que yo creo que a todos nosotros nos incumbe y me gustaría abordar ese asunto. Los nuevos retos del libro tecnológico, ¿no? Es decir, de pronto yo creo que los que creemos en la imprenta, ¿no? Los que creemos en el papel, hemos creído y hemos crecido con este libro, con este tipo de material bibliográfico y que estábamos completamente ignorantes del mundo cibernético. Me parece que nos metieron un susto porque nos dijeron se va a acabar el libro. Y hubo un momento, creo que de incertidumbre. En ese momento de incertidumbre me tocó leer un libro de Humberto Eco, un diálogo con un dramaturgo francés que dirigió la obra de Winterglass en el cine, por memoria. Y entonces Humberto Eco afirmaba que no se acabarán los libros. Yo decía, yo todavía no creía. Entonces, hace 2 años estuve platicando con un editor muy importante, que es el editorial ERA, que es Marcelo Uribe, y le decía, ¿cómo va tu página? ¿Cómo va la venta de libros digitales? Dice, fíjate que yo tenía 10 gentes trabajando en esto y hoy tengo 2, porque el libro digital bajó la venta y de una manera escandalosa. Es decir, ya no tuve para pagarle a 8 personas que estaban trabajando, montando cosas, subiendo, diseñando a las páginas y tratando de vender. Se vino abajo la venta del libro digital. Y bueno, a mí me impresionó porque lo que después me contó fue que participó en un encuentro de editores en Estados Unidos y dice, bueno, en Estados Unidos yo creo que esto ya funciona. Pues no es cierto, volvió a repuntar el libro de papel. Y hace una semana, justamente, este jueves 18 días, estuvimos en una mesa del encuentro Poetas del Mundo Latino con Chus Visor, con Jesús Sánchez García, para quien creo que los editores más importantes de poesía de habla española, la editorial Visor. Y entonces surgió la misma pregunta.
Y lo mismo dijo Jesús Sánchez. Él dijo, el libro digital ha disminuido, nosotros ya no le apostamos al libro digital y seguimos vendiendo mucho más libro físico. Dice, ya no estamos invirtiendo en el libro digital. Entonces, yo creo que lo que dije en un principio nos pusieron un susto, pero tampoco hay que dejarlo de lado. Sí, yo creo que en editorial estamos construyendo una página que para vender libros, porque hay que estar ahí y hay que verse también en la red, pero creo que la venta del libro físico todavía es garantía, es decir, no puede suplir el libro digital. Yo entré como lector, entré un poco a esa idea, entonces me la pasaba comprando libros. Mira, que cuesta 300 pesos, aquí me lo estoy encontrando en 120. Y tas la tarjeta y zoom. Y entonces estaba el libro. Yo sentía como que no compraba nada. Sentía como que había comprado un fantasma. Entonces eso me pareció, dije, pues así es, entonces tengo que acostumbrarme. Pues no me puedo, no hay como ir a comprar a la librería un libro, llevárselo, quitarle y desnudarlo y leerlo, ¿no? Entonces creo que en ese la gente misma ha tomado conciencia de eso, ¿no? Es decir, muchos de mis amigos, muchos de mis alumnos en los talleres también vivieron esa fiebre y se pasó, ¿no? Qué bueno que existan las dos opciones, ¿no? Pero eso tendría que decir de eso, Raúl. Allá, Ceci. Bueno, en disposiciones se habla de incentivar, sobre todo en el libro académico, lo digital, por razones psicológicas, pero también por razones de distribución. Tradicionalmente, el libro universitario no se distribuye. No me acuerdo dónde leí que decía, hablando de un autor, decía, no, pues en 1975 la UNAM publicó y escondió el libro de no sé qué, porque así se consideraba, ¿no? Los libros de la UNAM simplemente se quedaban en bodega para siempre. Y bueno, de repente descubrí una plataforma como el libro digital, pues parecía que se iba a resolver el problema, y no del todo. Entonces, aunque se incentiva el uso de la plataforma digital, sobre todo desde distribución gratuita, ¿no? Hay una página de la UNAM que se llama openaccess.unam.mx, donde se pueden subir los libros absolutamente gratis para todo el mundo. Esa parte es la que sí me gusta. Es decir, como lectora y como editora, claro que las ediciones, la edición académica tiene sus características y no vivimos de lo que vendemos, pero el conocimiento lo podamos distribuir a todo el mundo, eso es lo que más me gusta del libro digital, ¿no? Cualquier cosa que hagamos no va a estar encerrada en una bodega para siempre, sino que de alguna manera se va. Entonces procuramos sacar siempre las dos versiones, porque efectivamente no hay como tener el libro físicamente. Cada vez está más demostrado que la experiencia de lectura en un libro digital no ayuda a que se retenga en la memoria la información, es como una especie de, pues funciona igual que Wikipedia, es decir, puede uno conseguir la información rápidamente de un libro, pero de ahí a que se disfrute, de ahí a que se memorice, de ahí a que se entienda lo que se está diciendo, el libro digital crea un abismo entre el lector y el contenido, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso porque aunque con mucha frecuencia saco la doble versión, incluso al mismo tiempo, es decir, saco la versión gratuita en línea y la versión impresa, todavía llegan los estudiantes a pedirme la impresa y les digo, bueno, ahí está gratis, pues sí, pero es que así no me gusta. Claro. Entonces, eso habla de esta larga vida que va a tener todavía el libro impreso y que, como dicen allí, lo padre es tener los dos mundos, pues, ¿no? Y tener el acceso a estas dos plataformas y dos formas de acercarse a la lectura con diferentes intenciones. Si uno busca información es mejor un libro electrónico, pero también eso pasa que al comprar las cosas o más, como lo regalan,
yo tengo una carpeta que se llama Biblioteca PDF, no he leído nada de eso, como que uno va ahí echando cosas, ¿no? Es inmensa, nunca ni siquiera tengo idea qué es lo que tengo. El libro físico tiene un límite, llega un momento en que uno ya no puede comprar otro porque ya no es de su casa. Mientras que el libro digital, pues ahí va echando otro, y no necesariamente se van a leer. Claro. Es un acercamiento distinto. Gracias, Ceci. Pues en atención a lo primero, Raúl, pues bueno, lo que de manera indirecta he aprendido a través justamente de Don Urso, y lo aprendí directamente de Pepe de Gitanjáfora Morelia Editorial, fue justamente el tema de la autogestión. En el argot de los editores hay un dicho, y este versa más o menos así, que si tienes una gran, pero gran fortuna económica y te la quieres acabar, pongas una editorial. Y se acaba el dinero porque se acaba. Eso es definitivo. Pero, gracias a Morevallado, gracias a Gitanjáfora, con las respectivas direcciones de Don Urso y de Pepe, pues aprendí un concepto muy revueltiano, que es el de la autogestión. Y es que sí, evidentemente están las instancias encargadas de fomentar la cultura y demás, pero pues no debemos dejar de todas estas instancias, ¿no? Muestra de ello es que todos nosotros, desde mayo de este año, formamos parte del comité de organización de esta feria. Es decir, no solo nos quejamos, proponemos. En el tema del libro y de la autogestión, para nosotros en Silla Vacía Editorial, y es algo que yo retomo de Don Urso y de Pepe, pues identifiqué que había que tocar puertas, que había que buscar proyectos, que había que ir a las instancias que tienen el dinero para hacer esas ediciones, y que nosotros podríamos hacerla. Así que muestra de ello es que a casi estar cumpliendo un lustro de existencia, pues ya hemos participado en 55 ediciones, lo cual para una editorial joven pues es bastante, sobre todo por un catálogo de filosofía, literatura, catálogo de obra, etcétera, etcétera. En función de ello, y como bien se ha apuntado, pues sería absurdo por parte de un editor negarse a la posibilidad de la versión electrónica. Ya se ha dicho, y por eso nos dio risa cuando dijo Ceci lo de la biblioteca digital, porque yo lo tengo así, libros en PDF, y tengo bastantes, y me sirven para el momento en el que voy a dar un curso poder facilitárselo a la gente, pero a mí evidentemente también me gusta más leerlos en físico. Así que, retomando lo que mencionaba también Neftalí, pues es evidente, o sea, que el año pasado el gran monstruo de la venta en internet, que se llama Amazon, haya abierto su primera librería para vender libros en papel, es la gran señal, ¿no?, de que evidentemente el libro en físico no se va a destronar. Pero hablábamos justamente de esta dualidad. Cuando se menciona que es una editorial independiente, y eso lo he platicado con la gente, de inmediato es, publican cualquier cosa. Es independiente igual a contenido chafa. Y no, porque justamente, o no necesariamente así, pero justamente me parece que al menos los que estamos acá, pues conocemos de una u otra forma lo que se hace en materia de edición, y eso nos permite valorar los contenidos y saber qué es lo que necesita compartirse con la gente. En atención a ello, pues evidente hay que hacer uso de las páginas web, hay que hacer uso de todos estos portales, y como ya se mencionaba, ¿no?, pues con sus pros y sus contras, pero al menos algo que nosotros en Silla Vacía hemos identificado es que este tipo de redes sí nos apoyan bastante, porque ante tirajes de 300 o de 500 ejemplares, nosotros los subimos a la red y literal tienen miles de impresiones o de descargas, lo cual para nosotros es un indicador de lo que señalaba Ceci: el material se tiene que compartir. Entonces, en cuestión de distribución, si alguien en Argentina o en España quiere uno de los títulos de Silla Vacía, de Luna Mía, de Gitanjáfora, de Morevallado o de la EMES, creo que el solo envío le costaría los 2 ojos de la cara y medio riñón o algo así por el estilo. Pero para eso es para lo que ahí sí la cuestión digital nos fomenta, nos apoya, y en ese sentido, pues bueno, a mí
retomo lo de Don Urso y con eso termino esta participación, pues más bien me da mucha nostalgia esta circunstancia, ¿no? De cuando se trabaja con tipos y con toda esta maquinaria, porque literal, pues yo solo la conocí en museo, ¿no? O en libros. Entonces cuando Pepe me contaba las historias de que luego por ahí sus ahora doctores hijos, en aquel momento hijos pequeños de 8 a 10 años, se embolsaban los tipos de la imprenta de Don Urso y que luego pues tenían que despertar en la noche para sacárselos de la bolsa del pantalón, pues me da mucha nostalgia y es muy ameno que hayan vivido eso. A mí, aunque no estoy muy joven, que digamos, ya no me tocó, ya entré en otra dinámica del InDesign y de todo este tipo de cuestiones, pues me parece muy importante y por eso creo que es merecidísimo el homenaje que se le hace en esta edición de la Feria Don Urso y que se hizo ya en la inauguración, porque necesitamos saber dónde venimos, ¿no? Y qué es lo que se ha hecho, y que como ya mismo lo mencionaba Raúl, pues este tema de la edición y de la imprenta no nació ayer, o sea, ya tiene una larga tradición en Michoacán, y para el honor de nosotros, pues aquí tenemos al máximo exponente que es Don Urso, y pues bueno, ahora le cedemos la palabra a él. Bueno, sí, respecto a los libros, nos tocó a nosotros una época maravillosa de los libros. Nos tocó, desde luego, los antecedentes de la Revolución Cubana y los movimientos latinoamericanos por su independencia, su segunda independencia. Fue un movimiento tan especial, tan bueno, que todo el mundo reaccionó favorablemente a las publicaciones que se hacían en ese aspecto. La sociedad se desarrolla y los ciudadanos, pues de alguna forma nos conectamos necesariamente nos influenciamos con las corrientes que en ese momento se dan, y en ese momento pues era también la época de las grandes ediciones. La industria editorial en México tuvo un paso adelante muy grande, muy gigantesco, porque en ese tiempo ya se hacían las ediciones grandes hasta de 30,000 ejemplares, y eso exceptuando pues las del Estado, de las publicaciones de los libros de texto, que por cierto dirigía don Hernández Luna, Portillo Hernández Luna, y pues por ahí también podríamos reconocer al maestro Hernández Luna como uno de los editores con más ediciones y con más títulos publicados, con millones de libros publicados en esa comisión, y luego pues aquí en las publicaciones de la universidad con su colección de los Nicolaitas notables. Bueno, sí, la sociedad influyó en nosotros enormemente y nos sigue influyendo desde luego, pero sí ya se ven las ediciones más reducidas. Todo depende del desarrollo y la dirección que toma la producción industrial en nuestro tiempo. ¿Qué les diré? Nosotros fuimos herederos de los artistas de las artes gráficas que se crearon aquí, en este espacio, en este palacio, una escuela de artes gráficas que dio tantos frutos, pues nada menos el doctor Raúl Arriola Cortés estudió aquí en artes gráficas y fue director. También me imagino que pudo tener la influencia Pablo G. Macías, que fue después director de las artes gráficas en México, y pues otros muchos que quizás se me olvidan, pero para mí mis maestros fueron los obreros de FIMAS, que después de su turno normal iban al taller a enseñarnos a trabajar y a trabajar en los libros. No hay mejor maestro que la necesidad y
y la necesidad de hacer libros como ellos. Ya tenían la forma de hacerlo, nos enseñaron a nosotros en una forma pues doble, porque a la vez que trabajaban eran maestros nuestros. Entonces, agradecidos de todos ellos, yo recuerdo pues a algunos, pero pues no a todos, y sería injusto nombrar nada más a algunos, pero en general los obreros eran los maestros nuestros en realidad. Los linotipistas, no se diga, fueron una especie especial de los trabajadores de México, eran los consentidos del taller, porque desde luego manejaban su equipo y no eran al mismo tiempo los ejecutores y mecánicos de sus máquinas, y había pocos que quisieron aprender, entonces se fue haciendo un núcleo muy reducido, pero al final pues ya las ediciones fueron disminuyendo, ya el libro impreso en papel fue decayendo por otras formas de información, otras formas de impresión también, y nosotros estamos conscientes de eso. Sabemos que pues la marcha de la historia no tiene reversa, la técnica pues ha suplido a las deficiencias anteriores, y parece que se abre un mundo nuevo. Por ejemplo, un hecho muy concreto es que los editores estamos viendo el final de nuestros días, porque ya existe la autoedición. Entonces la producción industrial de antes se va a hacer por los propios autores, me imagino yo, o en otra forma de información, no sé cuál sea, pero o cuál vaya a ser, pero ha cambiado totalmente, y nosotros debemos de estar conscientes de esto. Si alguna vez la industria editorial tuvo libros, fue en el siglo pasado, en donde los países socialistas, por ejemplo, hicieron tiradas para todo el mundo, surtían a los países de África y de América en una forma bastante completa, ¿no? Todavía me acuerdo de los libros soviéticos de Máximo Gorki en papel cuché, bien impresos y bien traducidos, a 10 pesos. Nuestros clientes se llevaban cajas de libros, ¿no? Mis compañeros a veces no me creen que los clientes, en vez de llevarse una bolsa de libros, se llevaban cajas de libros. Y las ediciones así eran, de 10,000, de 20,000, de 30,000. Entonces, ahora, pues ya si hacemos 500, a veces ya no lo hacemos en OPSE, ya tenemos que hacer una impresión digital, porque en OPSE sale más caro, pues, por las placas y los procedimientos en general del OPSE. Es una suerte que pues la vida me deparó, y yo estoy agradecido con eso, porque nuestra labor, nuestro trabajo, quizás no nos enriquecimos económicamente, y además no era la intención, pero nos enriquecimos con la amistad y la comprensión de los compañeros, que mucho les agradezco. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos y una pregunta. ¿Alguna pregunta? Ahora les preguntamos a ellos, ¿no? David. Híjole, pues creo que iba a ser, vamos a cambiar el formato, ¿no? Entonces los quiero contradecir un poco. Porque resulta que no sé, hay alguien más joven aquí que yo no sé. Pero yo sí me compré el Kindle Paperweight de Amazon, y lo compré en Estados Unidos por razones que no vamos a platicar ahorita, y me descargué un montón de libros de Pub Libre, ORG, busquen en la página esta, todo es gratuito, y es una comunidad de españoles. Bueno, ellos dicen que son puros españoles, pero
que sabemos que ahí está. Entonces, yo sí me he leído desde Los Pilares de la Tierra, una edición chiquita, ¿no? Hasta, no sé, poesía de Humberto Eco, me he bajado cada cosa, y la verdad es que sabiendo manejar el Kindle Paperwhite, se puede subrayar, se puede cambiar la tipografía, desde Gadamer hasta una Open Dyslexic, que es una tipografía que Amazon inventó para los disléxicos. Entonces, podemos jugar bien sabroso con todas las tipografías, y bueno, mi experiencia personal, como lectora que tengo, sí se disfruta, al menos la literatura. Para trabajos académicos, evidentemente se complica un poquito la cosa, porque necesitas ir subrayando, y no es lo mismo manejar un libro físico, evidentemente, que un libro digital, pero también hay formas. Entonces, pues sí me da como un poquito de risa, porque sí yo también, digo, yo anduve, pues se sabe, con, no sé si conocen a Juan Pasco, ¿les sonará de algo? Allá en Tacámbaro, visítenos por favor. Allá todavía se trabaja con tipos y se compone la página. A mí me dejó andar jugando con la tipografía como niña chiquita, y yo así de todo mi una foto con Juan Pasco, ¿por qué no más aquí con Juan Pasco? Casual. Y yo sé que el libro físico como tal está muy complicado de que desaparezca, porque digo, hasta Humberto con el nombre de la rosa no se ejemplificó, está muy complicado de que desaparezca. Pero el digital también tiene sus sabrosuras, también tiene sus riquezas. Digo, el PDF, sí, yo también sé que el PDF sirve para, a ver, alumnos, aquí está, decían en la Facultad de Letras, de aquí de la Michoacana, estamos en la era Xerox, pero Xerox de impresión, de Xerox, de fotocopiar y fotocopiar y fotocopiar y fotocopiar, y tenemos que aprovecharlo también. Entonces, bueno, son tantas cosas que pues claro que me da risa con ustedes y ustedes conmigo, ¿no? Pero quiero hacer nomás una pregunta facilita. Una, sin pensar todos los editores que están aquí, ¿cuál es el primero que se les venga a la mente? El libro más difícil que han editado. Bueno, pues gracias Gaby por la pregunta y dos cosas. La primera, pues no se nos contradigas, más bien es tu punto de vista y el nuestro, y los dos son válidos. Entonces, pues que bueno, ¿no? A mí no me gusta leer el digital y no creo que me vuelva a gustar. Y dos, nos quedan 10 minutos, nos acaba de hacer una pregunta, ¿cuál es el libro más difícil que se ha editado? Y pues yo paso el micrófono lo que voy pensando. Bueno, no, lo que iba a decir no es discrepar, al contrario, yo sí estoy de acuerdo. Hay libros y la cosa digital va a crear otro tipo de lectura que tiene que ver con la interacción entre imágenes, el hipertexto que se va revolviendo, lecturas discontinuas. No, se pueden hacer maravillas, pero es otro asunto. Es decir, no por eso, yo creo que lo que yo decía es que afortunadamente nos toca vivir los dos mundos. Ahora, con lo de Kindle me tendrás que enseñar a usarlo, porque yo no me sé cuál puro libro de autoayuda. Horrible. Pero, y bueno, el libro más difícil que editar, la verdad es que tenemos poco tiempo, no tenemos muchos libros, y en realidad el más difícil son de los que estamos editando ahorita, que son los libros colectivos, donde participan muchísimos autores, a pesar de que hay una especie de criterio de edición y hay un coordinador que lleva a cabo esto, finalmente nunca sucede así. Entonces, cada vez que recibimos estos libros colectivos, llevamos como unos 6 o 7, todos implican la dificultad, sobre todo, de tratar de darle un tono y una uniformidad que por alguna razón no se logra que nos lo entreguen así de verdad. Cuando son un libro de una sola persona, podemos platicar con él y podemos hacerlo, no es que sea fácil, pero sabemos que es mucho más llano el camino. ¿Don Urso ahí, que venga de este lado? ¿Usted? El libro más Pues todos. El libro más difícil es el que estoy haciendo ahora. El que estamos imprimiendo, tratando de hacer hoy, es un libro
pues todos tienen un aspecto, alguno, este es muy especial porque vienen los originales hechos en las máquinas aquellas Remington de antes, lo cual las letras de las teclas pues están bien gastadas, entonces los originales al escanearse el escáner no los lee, entonces hay que volverlos a escanear, volverlos y cotejarlos con el original, lo escaneado y traducir, digamos, o modificado pues ya en las letras de imprenta, y ese cuento nunca acabado, que ya van cinco textos que hacerlos y no queda bien, no sale igual. Aparte de que la máquina que utilizaron era de esas de doble, de negras y rojo, ¿no? Entonces el rojo no lo reconoce el escáner. Entonces, pues todos esa es una dificultad pues bastante difícil de superar, pero así como eso, por ejemplo, el primero que hicimos en un linotipo 5, pues en aquel también era un problema porque pues los linotipos también pues tenían sus características, a veces las fuentes no venían, sobre todo no venían nuevas, pues eran muy usadas, y entonces pues también lo mismo se borraban o no salían completamente impresas, y al corregir en las galeras, ¿se acuerdan aquellas galeras que se utilizaban para las correcciones? Pues no salían. O sea que yo realmente todos los libros son lo mismo. Ciertamente, además de los libros, algunas tesis. Luego de autores o autoras. Ciertamente hay libros mucho muy dificultosos, ¿no? Especialmente, como dice Urso, pues todos son un reto, un desafío. El diccionario de autores mexicanos es un libro muy dificultoso, con muchos aspectos que tenían que ver no solamente con la cosa técnica, tipográfica de grabación, sino con el contenido, con la redacción. Y por otro lado, el libro en 2 volúmenes que corrigió aquí el joven señor Tarántula, mi gran amigo y maestro don Juan Diego Razo Oliva, la historia de los corridos en el Bajío, el origen del corrido mexicano en el Bajío, y que fue verdaderamente una proeza editarlo y darle gusto al maestro Juan Diego y entender las miles de señalamientos que ponía el señor Tarántula para la corrección, estas cosas muy fascinantes, ¿no? Que a la vez la dificultad de la edición de una obra es muy importante lo que sucede con el editor, que medita, decíamos, ¿no? Editar es meditar, y que desde la antigüedad y los inicios de la galaxia de Gutenberg, pues es importantísimo manejarse en la cuestión editorial, porque si uno tiene que desarrollar esa labor por necesidad 1, necesidad 2 o 3, es decir, porque no puede uno dejar de editar, porque nació uno para editar, ¿sí? Entonces es una gran forma de leer. Los cajistas, los tipógrafos, los linotipistas, que dice Don Urso, y ahora los que manejamos toda la cuestión digital para formatear, pues nos chutamos todas las obras. Y de una u otra manera, junto con todas las confusiones que se nos vienen, pues de repente tenemos mucha información, muchas luces y muchas intuiciones para imaginarnos el universo, la galaxia. Entonces, las grandes dificultades de una obra siempre dejan enormísimas enseñanzas, experiencias que son inolvidables. Y en el caso del diccionario, bueno, pues toda la cuestión que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro entorno, en el caso del libro de Juan Diego, además de la amistad y el compromiso que corroboró arduamente Miguel,
para hacer todas las correcciones, ¿sí? Está indiscutible con Juan Diego, que es un amigo con el cual todos los días nos acordamos, porque todo nuestro panorama Gutenberg, cínico, lleno de letras, siempre nos refiere a él. Me fascinaría mucho tener la oportunidad de editar libros de música, partituras además que fueran pues como formatos de una novela, que ya tuvimos alguna experiencia con la novela de Jaime Cortés sobre Silvestre Revueltas, porque los desafíos de todo eso son magníficos. O bien las obras que tratan sobre la física, las matemáticas, las formulaciones nuevas, las formulaciones sísmicas tan especiales, porque esos desafíos me tendrían que poner a estudiar la física cuántica y las matemáticas y tener que dominar todos los prejuicios de no haberlas aprendido cuando era niño adolescente y que ahora sí tendré la oportunidad de aprenderlas, ¿no? Porque el impulso, la pulsión de editar es más fuerte que la respiración, que la alimentación, y es más definitiva como vocación. E insisto, todo se lo debo aquí en mi referencia. Bueno, pues yo muy rápido, es una pregunta muy difícil porque todos los libros tienen distinto origen, ¿no? Sí, creo que cada libro tiene dificultades distintas y no se pueden medir. ¿Sí? Hay un libro que yo publiqué que es un poeta checo que se llevó 2 años la traducción y estaba esperando y las esperas siempre son muy difíciles. Y una dificultad común de todos los libros pues es la inversión. Entonces el dinero que hay que ponerle ahí a ese sueño que dice Pepe, que es una función que no podemos dejar de lado. Pero si amamos las cosas, qué caray, ningún libro se me ha hecho difícil. Pues bien, pues al igual que Don Urso, ¿no? Todos, y como decía Pepe, pues evidentemente cada libro tiene una biografía en específico, retomando lo de Neftalí y lo de Ceci. Cuando abordas un libro colectivo o una traducción, en cada edición se van presentando diferentes directrices y diferentes lineamientos, que a final de cuentas me parece que nuestro trabajo como editores es solventar los problemas editoriales de la gente. Pero en nuestro caso, sí recuerdo uno con mucho afecto, y los diseñadores que me apoyaron también lo recuerdan, Memorias de las Fiestas de Apatzingán, 2 tomos, tamaño carta, de más de 100 años de historia de las fiestas del 22 de octubre de Apatzingán, donde el libro versa sobre una reina de la feria. Entonces cuenta la historia de cómo se llevó la elección, cómo fue la fiesta y la fotito de la reina y de la princesa, es decir, en segundo lugar. Lo difícil del libro es que era para antier, nos lo pidieron y nos dijeron es para antier, entonces aceptan, sí o no. Aceptamos muy gustosos con mi equipo, dicen que la ignorancia es dicha, nosotros no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo y fue genial porque comenzamos a no dormir o a turnarnos por 2 horas para dormir, de mandar un mensaje y decirle márcame en 2 horas para que me despiertes, y en ese momento duermes tú 2 horas y luego yo te despierto, y era maravilloso porque al cabo del 5.º día, del 6.º día, nos hablamos con el diseñador y le decía, ¿te está pasando lo mismo que a mí? Y se rió y me dijo, dime porque creo que sí. Y le dije, cuando cierras los ojos, ¿ves fotos de princesas en blanco y negro? Y dijo, sí, me está pasando eso. Entonces era genial porque soñábamos con princesas de los 50, de los 60, y la verdad estaban más chulas que todas las de Disney juntos. Entonces, ese ha sido el libro más difícil, pero el más divertido que hemos hecho. Y pues bien, para dar continuidad a las actividades, les agradecemos mucho su presencia, qué buena onda que hayan estado acá, a Neftalí, a Pepe, Don Urso, Ceci, Raúl, claro está, Gaby, a todos, muchísimas gracias. Y pues bueno, hay otra actividad aquí a continuación, los invitamos a que se queden, y
a que sigan asistiendo todavía sábado y domingo para las actividades que siguen. Muchas gracias por su atención.